Os músicos chegamos á industria musical con moi pouca formación do que é a industria musical. Contratos editoriales, son cousas moi complicadas que non sabes moi ben o que son. Ademais, preguntas e ninguén che explica moi ben. Pero o máis importante que che van a dar aquí é o máis aburrido. La realidad hace que un músico de los 2000 no tuviera que rellenar una factura para tocar en un garito. Y ahora sí. Está muy bien que uno, primero, se forme sobre lo que es obligatorio, o sea, que por ahí, por la factura, vas a tener que pasar sí o sí, y por otro lado, se forme sobre aquellas cosas donde si no se asesora, le están robando. Cualquier persona que quisiera poner algo en marcha, que tenga unas herramientas en las que apoyarse, bien con profesionales del sector, bien con recursos, es fundamental. Ahora, cuanto más información tienes, más poder puedes tener. No, pero mira la percusión, las cosas, los arreglos que hace la percusión sin haber hecho nada, ¿vale? No hago nada, mira. Todo. 1, 2, 3, 4. A veces nos olvidamos de que esto va de canciones, ya seas Billie Eilish, Anderson .Paak, PJ Morton o Paco de Lucía. Todas son tuas, pero por lo dinero. No day, I always in this twilight, in the shadow. Tantas caras, so many places. Una buena canción, básicamente. Una buena canción con una buena melodía, una buena estructura, un buen arreglo, una buena idea, una buena letra. Y eso a mí me hace mucha ilusión, porque en el mundo este de tantísima información, yo creo que se nos olvida que la música es una cuestión de canciones. Entonces, entrar en el estudio con una buena canción es algo excepcional hoy en día. Mi nombre es Ani Baires y nada, voy a hacer un par de versiones, pero también después hacia el final tengo alguna sorpresita y espero que puedan disfrutar este ratito de música conmigo. Muchísimas gracias por estar acá. Ani me pareceu unha muller cunha forza increíble, non? Eu creo que o mellor dela está por vir, porque agora é cando empeza a compoñer, agora é cando empeza a gravar e vamos a empezar a ver a Ani de verdade. Mira, la única expectativa que me puse es disfrutar. Es lo único que quiero, que es en realidad por lo que hago música, porque no concibo la vida de otra forma. A quen lle presta entroidar? Martín de Mondra, que ten unha bagaxe, unha trayectoria, baila, fala moi ben galego, canta. Non entendo por qué. Eu entrei en Son Emerxente xa pois, con medio disco producido, non? Con algúns traballos audiovisuais xa publicados. O grupo pasou por moitos estadios, claro, chegamos a ser 14, crecimos nas foliadas, non? Na base, na raíz.
chegamos hasta un punto onde dicimos que o grupo pois tiña que ao mellor coller unha vertente un poquinho máis profesional. E agora onde estamos, ora? Son Emerxente, digamos que estudou un pouquiño cal era o momento no que nos atopábamos e cales eran as necesidades que tiña o noso proxecto. Yo estoy viviendo muchas primeras veces ahora, entonces estoy ahí volando. Voy a cerrar con una canción mía que se llama Adiós, justamente, y va a ser el lanzamiento de mi primer single. ¿Cómo te explico yo que no quiero seguir imaginándote fuera de aquí? Estamos medrando moi rápido, a acollida está sendo moi boa, non? Entón iso tamén asusta un pouquiño. Ou vamos para arriba ou vamos para baixo. Ou vamos para arriba e nos metemos un golpazo ou vamos para arriba e... Fue todo un proceso y va a seguir siendo, obviamente, como decís vos, de transformación, de evolución, de empezar a subirte a otro tipo de escenarios, ¿viste? É o percorrido, non, que veño facendo dende hai moito tempo e é o lugar no que quería estar dende hai moito tempo. Como todo en la vida, puede salir y puede no salir. Y esto, aunque es un poco manido este argumento, pero lo importante es el viaje, macho. Aquí facían a festa da auga. Un estudio de grabación es una cosa como muy aséptica para alguien que no está acostumbrado a un estudio de grabación. Holy Grail. Blue told me remind you niggas. Fuck that shit y'all talking about. I'm the nigga. Sí, pensaba que iba a ser como todo un pouco máis serio. Sí, e un pouco máis vamos a gravar, vale, todo baixo control, sí, tal. É moito máis frío, moito máis de, vale, comezamos e esta toma, tal... Tu voz. Tú no sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que estás diciendo, ¿eh? Mi labor es que ellas se sintieran como en casa, y claro, pues al final, pues es para... O sea, yo no lo entiendo mi trabajo sin pasármelo bien. Co día da grabación ensinounos un pouco a pasalo ben. Que sí que sempre o pasamos ben, pero que agora estábamos hasta bailando. Boas tardes, nós somos a Mudra Trío, Jimena ao chelo, Yamini ao piano e eu, Laura, a frauta. É unha aposta de tres rapazas que están a un nivel increíble en música clásica de achegar e desmitificar ese continente teatro para a música clásica. Vamos a mostrar tamén que hai música diversa, que hai música de compositoras, que hai música de xente racializada e que toda pode ser académica. Mola bastante esto, Me gusta mucho tocarlo, te lo prometo. Es muy divertido, joder. Sí, sí. Yo sigo bailando. O sea, que a mí me hace ilusión poder ayudar a esta gente y a esta gente le hace ilusión que yo qué sé, que yo les pueda echar una mano, ¿no? Juan de Dios. Te queremos. Se viene Dios, te amamos. O sea, por eso estoy en la música, básicamente, ¿sabes? O sea, y por eso sigo haciendo estas cosas y por eso he dejado de hacer otras porque no me aportaban nada y esto sí, ¿sabes? Esta va para ti, Juan de Dios. ¡Pasos prohibidos! ¡Pasos prohibidos! Parezco Pablo Coelho hablando de energía y luz y esas mierdas, ¿no? Pero sí que es como muy bidireccional la parte de energía, ¿no? Es decir, vale, yo vengo de estar haciendo 1000 cosas por un lado y tal y decir, bueno, ya me llegó y te juntas con gente que lo que tienes ganas de ir allí a donde, o sea, lo que tú has hecho. Estaba aí entre o público e eu sabía cando foi o tema que gravamos con él. Penso que miramos para él en plan, Juan, aquí vai o teu tema. Para mí, cada vez que toquen esa canción, se acuerden de las tonterías que estábamos haciendo en el estudio, joder, es como, ¿sabes? O sea, cosas de la música que no paga el dinero. Penso que teñen moito ruido, que hai moito ruido, que os pode distraer nun nada do fundamental. Ao final son carreiras artísticas, son persoas que teñen
o don e a cualidade de sentir dunha forma diferente e de ter no seu obxectivo subirse a un escenario para transformar o mundo, para agasallar o mundo, para emocionar o mundo. Eso non o poden perder. Cuidadiña, miña morriña, brava baila na cabeciña, negra sombra que me asombra, descalza pola praia de Loira, susurrando está o vento, o galego dos nosos peitos, mira como te lembro. Mariana Carballal, que foi increíble poder practicar con ela, mellorar o noso discurso e a nosa imaxe e interpretación no escenario. En verbas de ensoño, para aquelas que escoitan a loba uvear. Eu explicaballe, por exemplo, a ela que é unha persoa que transmite terra, raíz, forza, poesía, e despois na parte textual que está máis inhibida, por dicirlo de alguna forma. Todos tiñamos o mesmo problema a hora de que nos gusta participar, gustanos cantar, gustanos estar no escenario, pero falar é o que menos os gusta sempre. Non de ritmo, nin de... sino do que... da enerxía. Da enerxía que credes que ten cada canción. É que, claro, hai cancións que son superlentas e tal, Pois eso, pero son dúas cousas. Unha cousa é a estrutura rítmica de todo o concerto e despois outra liña é a de intensidade vosa a hora de transmitir. Como vai a enerxía e a orde do teu concerto e onde hai baixós ou rítmicos pola propia canción ou teus de enerxía, non? A fallen star es máis delicado. Pero non quere dicir que sexa menos. Ti estás sobre o escenario para agasallar ao público co mellor de ti. Entón, eu creo que ese traballo riguroso, de alguna forma... Normalmente non organizábamos porque non nos gustaba. Que non lles gusta, porque ao final somos persoas que as artes son así, non? Sempre tratábamos de improvisar, o que non funcionaba porque non sabemos falar en público, obviamente. Entón, ela tamén nos guiou a organizalo e a pensar ben o que imos decir e ensaialo igual que ensaiamos a música. É unha linguaxe, é unha forma de expresar as nosas ideas, como que a música non ten barreiras, como hoxe que estamos aquí tocando música clásica nun festival. Sempre se nos quedaba algo por dicir. Claro, porque ao final, entre unha cousa e outra, estar pensando na música e todo, pois había cousas importantes que queríamos dicir que se nos pasaban. E podes improvisar cando a estrutura está moi ben fixada. Diría, bueno, que ten unha historia moi particular co que tiveches co teu caseiro, non, Celtia? Facer variacións si tes seguridade de que hai un guión marcado e a partir de aí podelo variar. E entón Celtia igual contarías. Igual tal, porque claro, a min eu estou aquí no público e dice, é unha historia moi particular que lle pasou a Celtia co caseiro. Non lo había pensado nunca. Porque non se pasou, entón non pensas, pero eu que non sei o que vas contar. ¿Te aguanta ahí el texto bien? Sí. Vale, pues puede tener un soniquetazo de esto de cojones. Grabamos una referencia así de voz y guitarra, aquí mismo, una referencia, y luego sobre eso yo me lo curro un rato, ¿vale? Y entonces ya podemos grabar, si quieres, incluso alguna voz buena. Y aquí me meto yo a flamencada. Rapapá. Como cae, ¿no? Perfecto. Puedes acabar así, ¿vale? Rapa, si quieres, ¿vale? Ahora lo único que puedes hacer es poner un YouTube o un Instagram o un TikTok y tirar los dados a ver si sale, ¿no? Entonces, todo programa como este que ayude a que alguien joven con talento pueda desarrollarse y pueda tener una mínima oportunidad, tiene un valor incalculable, ¿no? Porque claro, luego cuando vemos que hay chavales jóvenes que gracias a esto consiguen de repente que alguien les escuche y eso une que hagas una canción, de repente un dueto, y de ahí salen la gente que nos gusta, que han salido de estos lugares, ¿no? Gente que no ha salido de una apuesta industrial sólida o de un programa de televisión, ¿no? Sí, lo importante es que tenga vida, porque son muy repetitivos los acordes, entonces yo lo que quiero es que tenga vida. ¿Y ahora los acordes flamencos cómo eran? Vale, dale. Y... ¿Sabes lo que digo? Metales doblando eso. Entonces son solo ideas, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí. Y vete a la voz. Pam, pam.
cambiando. En este caso yo creo que hemos encontrado un soniquete gracioso, una velocidad que a él ya le va a valer, una estructura, y por lo menos es, como decía Morente, un clavo donde colgar la ropa, ¿sabes? En una obra, lo primero, en una obra que vas a hacer unos albañiles, lo primero un clavito donde colgar la ropa, ¿no? ¿Te gusta? Va, tiene onda, ¿no? Venga, pues vamos a hacerle entonces ahora, antes de que lo puedas cantar guay, una mezclita. Pues ya tenemos el clavo donde colgar la ropa. Hemos hecho como una estructura de LEDs que van imitando un poco esta estética de geometría y colores. Parece unha tontería, pero solo verlle unha camisa, o patrón xeométrico, xa entendimos por onde vai e intentamos traducilo ao que é a escena. Pero está ao ladiño de Asturias. Hay mucha A ver, esto... bueno, no está. Bueno, sí, más o menos. Vais a hacer cambios. Que eu casi es que mejor que elegimos nosotros que estamos y a ver si te ves. Eso es guay. Los verdes también me van. Es que estás como muy de chica. Entonces, esta ley somos María y Sara. Bueno, María y Sara. Y el tema de pantalones... Somos estilistas de moda. Sobre todo hacemos bastante música. Es lo que estamos más especializadas. Nos presentan el proyecto de Son Emergentes. Nosotros lo que hicimos fue ver el estilo que tenían de música, sobre todo, y el estilo que tenían a nivel imagen. Y a partir de la música nosotros creamos vestuarios. Al final yo creo que la imagen es súper importante. Tú tienes que saber ir a cada sitio y tienes que saber ir acorde a cada espacio o a cada lugar que tú vayas. De eso consta nuestro trabajo, básicamente, de que funcione en cada sitio donde estén y en la personalidad que tenga cada uno. Ah, mira, vas justo en estas cosas. Justo. ¿Tiene que ser así rollo para arriba o...? Es la trajeada. No. No, que se lleva. He visto rarísima. Con el chaleco. Ella se ve rara, pero... Co pelo quedache moi guai, sí, é verdad. Porque estás máis alta que a mí. Porque chavalote. Pero sobre todo, en una gira, en un show, la comodidad y el sentirte guapo es fundamental. ¿Cómo lo ves, Mario? Que me encanta. Come. Está guay, ¿no? Cambia el vestido, tío. No, así todos los días no puedo ir. Está guapísimo los dos. ¿Metes una LED? Sí, vete luego. Dos LEDs. Así está guay. Sí, está guay así. A ver. Sí. Nosotros te podemos poner un look, pero tú eres el que tienes que estar cómodo. Tú eres el que te tienes que sentir bien con lo que llevas. Porque si es así, te lo crees. Si tienes algún consejo sería tía, ten fe. Tomo buenas decisiones en las malas, aprendiendo a confiar en mi criterio, palabra sagrada. Mi compañía es cosa fina, incluso... Lau é pura enerxía, é un torrente de entrega total. Tienen que amarrarme el corazón en el pecho, que si no se sale con este sentimiento. Ten todas as cualidades para realmente facerse un oco moi merecido no mundo da música. Y el tema se llama Diablo, habla de esas tentaciones a las que hay que decir, echa el freno, no, pero hacen nuestra vida un poquito más divertida, un poco más gamberra, más feliz.
estamos ensaiando co show de luces, o espectáculo que faremos no Festival da Luz. Culona, ¿no? Un poco de Madrid. No te compres, soy un diario, y tú más que quiero que Vale, son 4 golpes. Si me quedo muy quieta al final, me proyectáis unos cuernitos. Claro. Mira, ahora me quedo súper... Va, en serio, ¿eh? Porque hago... Mira, me quedo así muy quieta aquí y hago... Diablo. Wow. Vale, ahora... ¡Ay! ¡Ah! Que en lugar de facer dous cuernitos, o que podíamos facer es como eso, máis silueta. Por aquí igual podíamos poñer un fondo como moi azulón. Tivemos unha reunión previa e ali determinamos un pouco como queríamos traballar cada canción, cal era a atmósfera que queríamos xerar en cada un dos temas. Xa tiña ensaiado algunhas veces con luces, pero aquí teñen uns visuais moi personalizados, moi aplicados ao noso show en concreto, e está quedando brutal. Por moito que nos escoitemos as músicas, quen coñece ben os conceptos e o trasfondo de cada cousa son os propios artistas. Vale, é un pouco reproche, pero, o sea... Sí, é un reproche total. Reproche. Pouco guarro el rollo. Sí, sí. Desexo. Isto vamos poñer máis ben triste. É unha canción triste. Ahora, meterlle un matiz. Porque, por exemplo, terra. Tes dúas terras. Entón tamén é importante que os artistas saiban un pouco traducilo a imaxes. Pero correspondido. O romance, na canción sí. Vale. É moi lindo, tamén é moi íntimo, non? Compartir dende onde medra, non? Cada concepto, dende onde medra cada tema. Claro, porque isto, por exemplo, se te falas de monte, pois podemos falar a nivel de elementos visuais, non? Liñas, verticalidade. O segundo paso, sabes, pode ser a liñas, verticalidades, pero moita máis densidade. É interesante saber como Laura ve a viaxe non? do noso espectáculo, como unha chegada a Ardén, non? De onde se cantan, non? Dende a cima ou dende o val, sabes? Dende a oscuridade, dende a luz. Que Laura e Coti e compañía pois poidan entender ese espazo tamén é moi importante pois para que sexa algo real, non? O que construamos. Llega un momento muy lindo, muy especial, porque vamos a invitar a otro artista tremendo, maravilloso, que lo está petando. Él es Mondra. Boa tarde, oi morto. Sempre pola noite pareces a lúa. O que pasou entre os dous o sabem os portais da rúa. A miña alma é nua, son mega fracturas. Tu grazas ao ceo. Todos los tutores, todas las personas que están en el proyecto me han aportado mucho, y sobre todo las compañeras. O que máis nos nutriu a todos tamén é ver a experiencia de todos os nós. Esa convivencia, non? Que ao final é como unha convivencia artística. A verdade que foi moi guai o ensayo con eles e compartir eses momentos con eles non só de tocar e de nos facer o noso, sino tamén de charlar e de explicarlles un pouquiño en que consiste a nosa profesión. Ese contacto con outras bandas e cos profesionais, que é fundamental, porque nesta era que acabamos de pasar pospandémica parece que nos olvidamos un pouco da importancia das relacións persoais. Vas a quedarte, yo haré de todo por volver a enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte. Y si lo intentas, te prometo que esta vez vas a quedarte. Para un grupo de
música, ter un bo videoclip, penso que leva sendo importante desde a época de Thriller, de Michael Jackson, así máis ou menos, por aí, cando empezan todas as cadenas, non? A MTV e todo eso, pois claro, iso xa o convirte en algo superimportante. Pola eira do camiñar parece non ter final este tempo do revés. O que pasa que daquela era algo importante, pero era prohibitivo, non? É só para se podían permitir ter videoclip, pois aqueles grupos que tiñan moitos posibles. E que importa se al final la rueda gira sin parar. Despois, claro, cando se empeza a democratizar, acabase convertindo casi, pois como no punto no que estamos a día de hoxe, que é casi unha especie de requisito. Os videoclips é algo que, en xeral, os grupos sempre o toman con moito ánimo. Eles mesmos se visualizan aí no videoclip, teñen sempre pois, ideas, non teñen sempre xa pois, as cosas bastante claras tamén sobre o que queren. Ela tiña xa os conceptos, digamos, simbólicos da canción moi claros e moi determinados. Like the sound of your voice when you talk. Ela xa tiña pois, pensado utilizar unha serie de elementos, pois, reflexos, despellos, e tamén tiña claro usar dous personaxes que teñen como unha especie de tensións entre eles, e tendo en conta todo eso que ela me di, e tendo en conta a canción, e, por tanto, o ritmo da canción, a estrutura, a duración, pois intento aterrizar esas ideas, non, e concretalas en planos, en postas en escena, en que necesidades, polo tanto, nos vai pois, implicar a rodaxe, e lo adaptando tamén pois, ás posibilidades que temos técnicas. Helena gustou moitísimo pola súa franqueza, pola súa sinceridade na proposta. Non había grandes fogos de artificio, só había músicos, que é algo que tamén hai moita xente que todavía valora. E eu creo que é unha proposta que ten longo recorrido por eso, porque hai calidade. Entón, a calidade é a que defende e a que pon en valor a posta en escena. Hay que ver la cigüeña, cuánto nos vale si no fuera por ella. Cualquiera sabe cómo la picotea, cómo revolotea, cómo le tiende la ala sobre la arena. Estou un pouco intranquilo por si se me olvida algunha das tantas cousas que non deberían olvidárseme. Estamos moi contentos de estar aquí hoxe no Festival da Luz en Boimorto, entre o millo, rodeados de millo, con a maravilla. Ti sabes cando vas a un monte e acaba de chover e cheira mollado, pois é que ese o que me traslada, non? Non deixes que a auga nos leve, quero ver os meus amores, meniño moreno. Están nun proceso de experimentar, pero sempre collendo da raíz. Que é a primeira vez que vamos facer algunhas cousas, entón, eso pois é guai. Estes meses foi unha estuda da aceleradora, a ver se consigue acelerarnos, que nós non somos moito de acelerarnos. Pero estivemos investigando outras sonoridades e a ver o que sale. Musicalmente, sí que eu podería definir a miña música como un pop escuro, electrónico, con toques de R&B, sí que é certo que o R&B é a miña base, e despois a partir de aí vou fluindo xunto coa electrónica. Xa non podo deixar de pensar No caso de Hidden é un proxecto que xa ten unha estética moi definida. Xa vai creando ese selo inconfundible que é algo moi complicado para un artista. E sí que é certo que todo ten algo en común, que é ese son hidden, esa atmósfera, ese encanto de vampiro, esa escuridade que te envolve, que te abraza, que te atrapa. Alguna fecha Escoitas algo? No. Como estamos, Boimorto? Como estamos, Boimorto? Ai, sí que sí. Go!
como súper tranquila. Pero iso non, pero non nos dá igual. Ayer ya empezaba a tener esas maripositas en la panza, ¿viste? Rolling down that hillside with no protection, but felt safer than. Oh, what a contradiction. Back when, rolling on my back, watching clouds form funny faces on the freshly cut grass. Ahora vinieron los famosos nervios durante. Way back when I was living without a care, free to go anywhere, absolutely. La primera vez que vimos con equipo, ya con escenografía y luces preparadas. Anything you like before your first gray hair. I can't remember when I signed up to quit left. Coño, rodeados de profesionales a maneira ten que salir igual. Normalmente tocamos en auditorios e o público non se ve porque está a luz apagada. A verdad que vi moitas miradas cómplices. Recibimos moito feedback da complicidade co público e iso foi, pois, viñámonos arriba, como non? ¡Vamos las palmas! Para o público que sen vos, pois os músicos non temos para quen tocar. Vamos alá. Baile, moita música e disfrutar. Gracias por estar conmigo en este momento que lo estoy viviendo al máximo también. Pois con isto nos despedimos. Obrigado por aguantar aquí con nós. Oh, pero bueno, temos que ir xa pechando. Un pouco máis de tristeza, por favor. Sí. Que está ver, home. Vale, mellor. Muchísimas gracias, Boi Morto, Festival de la Luz. Muchísimas gracias, Boi Morto. Boa noite.